Últimamente estamos escuchando hablar por todos los sitios que la inversión en oro puede ser una buena decisión para proteger nuestro capital ante esa devaluación que estamos viendo constante tanto del euro como del dólar. Lo estamos viendo por absolutamente todos los sitios. Muchas veces se queda un poco coja la explicación o quizás es complicado de entender por qué es buena inversión el oro, porque simplemente nos enseña la gráfica de que sube el oro, pero no nos explican qué hay detrás de esa subida tan importante del oro que hemos visto durante los últimos meses, aproximadamente en el último año y medio, desde que empezamos a experimentar cómo aumentaba esa inflación tan galopante. Por lo tanto, en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es explicar quizás un poquito de andar por casa cuál es la razón por la que la inversión en oro se dice que podría ser una buena posibilidad y si esto se podría mantener, porque lo que muchos tampoco están diciendo es cuándo esa posible inversión podría dejar de ser una buena idea si sucede algo que ahora mismo parece que no puede llegar a cumplirse, pero que sin lugar a dudas debemos de tener en cuenta y que debemos entender para saber si eso se llega a producir, que a lo mejor esa inversión en oro no sería una buena opción. Además, también veremos diferentes escenarios que se pueden dar en un futuro y cómo se podría comportar el precio de la materia prima. Así que creo que el vídeo de hoy va a ser muy interesante, va a dar un poquito de luz. Lo que quiero es explicarlo de forma bastante sencilla en qué se basa esa inversión en oro ahora mismo para proteger nuestro capital y además, ya lo sabéis, tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Bueno, pues creo que por donde debemos empezar quizás es por entender a qué se ha debido la subida tan importante que hemos visto en el precio del oro y qué es lo que ha hecho que ahora mismo esté todo el mundo diciendo, o gran parte de inversores diciendo, que la inversión en oro es una buena decisión. Hay que tener en cuenta, como ya todos sabréis, que en los últimos años la inflación ha sido muy fuerte tanto en Europa como en Estados Unidos y lo que en realidad hemos visto es que el valor del euro y del dólar ha caído, es decir, ha perdido valor respecto al resto de materias primas, de diferentes productos, lo que ha provocado que tengamos esa inflación. Ya no podemos comprar lo mismo que comprábamos hace 3 años con el mismo dinero. Y esto también se ha visto reflejado en el precio del oro con una subida de su precio. No es tanto la subida del valor del precio del oro, sino que es más por esa pérdida de valor en el euro y en el dólar. ¿Qué nos ha llevado a esa situación? Pues bueno, probablemente lo que nos ha llevado a esa situación ha sido esa bajada de los tipos de interés que hemos tenido durante la última década, que se han mantenido excesivamente bajos, que se ha mantenido muy cercano al 0% y además hemos visto cómo se ha imprimido muchísimo dinero en la economía. ¿Eso que ha provocado? Pues evidentemente que nuestros euros o nuestros dólares hayan perdido valor. Y eso ha provocado que para comprar un lingote de oro, para que nos hagamos una idea, necesitásemos más dinero del que antes podíamos necesitar para comprar ese lingote de oro. Eso es lo que ha provocado simplemente la subida del precio del oro. ¿Y eso ha pasado anteriormente? Pues sí, evidentemente ya ha pasado. Ahora vamos a ver un ejemplo a continuación bastante práctico de lo que pasó en los años 80, pero cuando las políticas monetarias están destinadas quizás a imprimir dinero, a bajar los tipos de interés, lo que provocan es esa devaluación de la moneda y a la vez hace que las materias primas aumenten su valor, entre ellas el oro y más aún el oro porque se considera que es una reserva de valor, es decir, que no va a perder valor, entre comillas, cuando tenemos esa compra de oro. Vamos a conservar nuestro valor de nuestro capital si lo tenemos invertido en oro. Eso es lo que sería la teoría. El ejemplo que os voy a mostrar ahora mismo con la gráfica que ahora veremos sucedió en los años 80. Durante los años 70 finales empezamos a ver un aumento muy importante de la inflación, se empezaron a subir un poquito los tipos de interés. Parecía que no la contrarrestaban, luego que sí, los bajaron, tuvieron que volver a subirlos de nuevo y al final, como veían que no contrarrestaban la inflación, decidieron en junio de 1981 subir los tipos de interés por encima del 20% en Estados Unidos. Eso que provocó un cambio del paradigma en los tipos de interés. ¿Por qué? Porque si antes la economía estaba manteniendo una estabilidad de esos tipos de interés, llegar a subir tanto los tipos en un cierto momento, lo que provocó es que hubiese escasez de moneda. ¿Eso que provocaba? Evidentemente, lo contrario de lo que ha provocado ahora,
que el valor que tenían esos euros no, porque no existían los euros en esa época, pero esos dólares en esa época cogiese mucho más valor. Y eso que provocó una caída totalmente vertical del precio del oro, es decir, va totalmente correlacionado. Sin embargo, en las últimas décadas, cuando hemos visto que ya dejábamos atrás esa política de mantener los tipos de interés bastante altos, empezó a imprimir muchísimo dinero, digamos, como los tipos mantenían bajos durante muchísimo tiempo, el oro de nuevo ha vuelto a relucir y hemos vuelto a ver cómo aumentaba el precio. Por lo tanto, como veis, está totalmente relacionado. Vamos a verlo con ese ejemplo de la gráfica del oro, donde veréis cómo se comporta perfectamente con lo que os acabo de comentar. Fijaros, en este gráfico estaríamos viendo la evolución del precio del oro entre finales de los años 70 y principios de los 2000. Fijaros esta verticalidad en la subida en el precio del oro provocada por lo que os decía anteriormente. Cuando los tipos de interés parecía que no estaban en la cota suficiente para mantener la inflación a raya, veíamos cómo el oro aumentaba su precio. ¿Por qué? Porque veíamos cómo el dólar iba perdiendo valor. De ahí que viésemos una subida tan vertical. Y en junio de 1981, fijaros que es cuando se llegó a ese tope en los tipos de interés. Cambió el paradigma económico por ahí y se llegó a tomar, podríamos decir, la decisión de ser un poquito más responsables o paliar ese aumento de la inflación con esa subida tan vertical de los tipos de interés y que quizás marcó el rumbo económico para los próximos 20 años. Y fijaros cómo el oro cayó totalmente en vertical. Y en los próximos años no vimos una subida consistente del oro, sino que se mantuvo prácticamente en vertical. Si hubiéramos comprado oro en el peor momento, en el año 1982, en el año 2000 iríamos perdiendo precio. Es decir, cuidado también con lo que se está diciendo de que el oro siempre aumenta su valor, porque no es así, luego lo veremos en la conclusión, pero cuando las políticas monetarias acompañan a que el precio del oro aumente porque están devaluando la moneda, evidentemente el oro sube. Como vimos, y os acabo de decir, esta medida quizás marcó el rumbo de la economía de los próximos 20 años al ser bastante estrictos, el precio del oro se mantuvo prácticamente lateral, aunque sí que vimos algún pico, pero la tendencia, como veis, fue totalmente lateral. ¿Qué pasó a partir del año 2000? Pues que de nuevo comenzó, podríamos decir, la fiesta. ¿Por qué? Porque de nuevo empezamos a ver crisis económicas como la burbuja tecnológica, vimos también la crisis del año 2007, quizás también la crisis que hubo del euro durante el año 2012, y esas crisis lo que han provocado es que el paradigma económico se estuviese desviando a continuas bajadas de los tipos de interés y a una inyección de dinero constante en la economía, imprimiendo dinero. Eso que ha provocado que la moneda pierda valor, tanto el euro como el dólar, porque las políticas monetarias de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo han ido totalmente a la par. Y en este paradigma económico en el que nos estamos encontrando, evidentemente, el precio del oro, fijaros qué bien lo ha hecho. Se ha multiplicado prácticamente por 10 desde, fijaros, el año 2000, cuando se encontraba alrededor de los $240. Ahora está en los 2.385. Por lo tanto, cuidado. ¿Tiene sentido la inversión en oro? Pues bueno, tiene sentido, dando sentido también o entendiendo cuál es la situación o el entorno económico en el que nos encontramos. Antes de llegar a sacar todas las conclusiones, vamos a comentar ahora los posibles escenarios a los que nos podríamos enfrentar en un futuro, porque no está clara la situación económica próxima y cómo se podría comportar el oro en esos diferentes escenarios. Y luego veremos las conclusiones y también ya es cuando comentaremos cuando todo este escenario alcista para el oro en el que nos encontramos se podría venir abajo y que quizás ahí esa inversión en oro puede que no fuera tan positiva. Y bien, ¿qué escenario nos podemos encontrar? Pues bueno, el más favorable ahora mismo quizás podría ser que la economía se mantenga estable, quizás veamos ese soft landing que se venía contando y que ya parece o que ya están confirmando que va a llegar. En mi opinión, pues bueno, creo que lo dejaría bastante en duda que tengamos ese soft landing y que después de un pequeño parón en la economía, pues que luego volvamos a crecer de nuevo, se espanten esos fantasmas que tenemos en el frente y volvamos a crecer como lo hacíamos hace unos cuantos años.
En esa situación, ¿qué acabaría sucediendo? Pues bien, la política monetaria en ese caso probablemente acabaría bajando los tipos de interés porque estaríamos viendo cómo la inflación de nuevo se ha controlado, vemos crecimiento económico y por ello los tipos de interés que ahora mismo se encuentran en unas tasas bastante altas se empezarían a reducir y empezaríamos, como decimos, a ver un crecimiento económico, una situación económica que rara vez se ha llegado a ver, pero que ahora mismo desde los bancos centrales es lo que están diciendo que va a suceder. Ya lo veremos. En ese caso, ¿cómo se comportaría el precio del oro? Pues bueno, ahí veríamos que el paradigma económico evidentemente no habría cambiado para nada, es decir, podríamos seguir viendo cómo se bajan los tipos de interés, eso ya sabéis que provoca que pierda valor tanto el euro como el dólar, eso provocaría que el oro vuelva a aumentar y además teniendo en cuenta que seguiríamos teniendo un gran aumento de la deuda pública, como estamos viendo recientemente cada vez que se publica un dato de la deuda pública tanto en Estados Unidos como en Europa, sigue aumentando. Para seguir pagándola tenemos que seguir inyectando dinero en la economía, imprimir dinero, emitir deuda y eso lo que acaba provocando es que también pierda valor el euro y el dólar. ¿Eso qué va a provocar? Pues que evidentemente la tendencia alcista que venimos viendo en el oro, lo normal es que se siguiese manteniendo. Otro escenario que también debemos tener en cuenta es que veamos nuevos picos inflacionarios. De esto sí he hablado mucho también en los últimos meses, ahora parece que ha quedado un poquito de lado, porque en principio parece que la inflación ya no es un problema y está controlada, pero lo que veníamos escuchando es que quizás veríamos nuevos picos inflacionarios, algo parecido a lo que comentábamos antes a principios del año 80. En ese caso, si volvemos a ver picos en la inflación y no se vuelven locos subiendo los tipos de interés, ¿qué acabaría sucediendo? Pues que el precio del oro evidentemente también acabaría subiendo, es decir, exactamente lo mismo que hemos visto en los últimos años. Hemos visto picos en la inflación y eso ha provocado que el oro aumente. ¿Por qué? Porque esa inflación viene provocada porque pierde valor tanto el euro y el dólar, provocado principalmente por esas inyecciones de liquidez desde los bancos centrales y esos tipos de interés que no estarían en la tasa correcta para controlar la inflación. Por lo tanto, en ese escenario el oro también seguiría siendo alcista. Otro escenario posible, que nos enfrentemos a una recesión económica y este escenario le vamos a dividir en dos y ahora vais a ver cómo la segunda parte de este escenario puede no ser positiva para el oro. Si nos enfrentamos a una recesión económica, sí que es verdad que de primeras el oro puede perder algo de su precio. ¿Por qué? Porque siempre que se producen recesiones económicas hay quizás una falta de liquidez en la economía. Si hay falta de liquidez, lo primero que se hace es vender todo tipo de activos que se tienen en cartera, desde el inversor pequeño hasta el inversor más grande institucional. Entre ellos, entre esos activos, evidentemente va a estar el oro. Por eso, en un primer momento, provoca que el precio del oro empiece a caer. Eso lo hemos visto en todas las crisis económicas. Sí que es verdad que posteriormente sí ha acabado recuperando. Desde el año 2000 es lo que hemos visto y aquí es cuando lo vamos a dividir en dos. Si seguimos viendo lo mismo que hemos visto en el año 2000 y en el año 2007, que hemos salido de esas crisis económicas reduciendo de forma brusca los tipos de interés y siguiendo metiendo dinero en la economía, ¿eso qué va a provocar? Pues que quizás cuando se acabe ese primer impacto de venta del oro por falta de liquidez, luego el oro, como hemos visto desde el año 2000, mantendrá su tendencia alcista. No me cabe ninguna duda, o por lo menos esa es mi opinión. Pero ¿cuál sería la segunda derivada, que a lo mejor es la que ya no es buena para el oro? Que suceda un cambio de paradigma económico como el que quizás vimos en el año 80 cuando dijeron esto sí acaba aquí y aunque nos pasemos de frenada subimos los tipos de interés al 20%. Eso, en este caso, es probable que no lo veamos si vemos una crisis económica. No tendría sentido ver una crisis económica y que subamos los tipos de interés al 20%. Pero sí que es verdad que si la crisis económica quizás acaba derivando en que no se puede acabar pagando el excesivo nivel de deuda que tenemos y que a lo mejor esa inyección de dinero en la economía pues ya no es tan productivo como quizás hemos podido ver en las últimas décadas, a lo mejor se intenta tomar la decisión de empezar a ser responsables, empezar a reducir deuda, empezar a dejar de imprimir dinero como locos como hemos estado haciendo y eso, ojo,
porque sería muy positivo para el precio del euro y del dólar, para su valor, y eso sería muy negativo para el oro. El oro principalmente ha subido en los últimos 20 años porque se ha destruido el valor del euro y del dólar con esas impresiones de dinero desorbitadas y por esas bajadas y esos tipos de interés tan bajos durante muchísimo tiempo. Si ahora la decisión que se toma es empezar a ser un poquito más responsables en materia de la deuda, es probable que ese paradigma económico cambie y quizás veamos cómo el oro frena su tendencia alcista. Por lo tanto, creo que la conclusión que podemos sacar es clarísima. Tanto si nos enfrentamos a una recesión económica como si no. Si seguimos viendo que aquí el dinero nos llueve del cielo y que no pasa nada por seguir imprimiendo dinero, si tenemos algún problemilla en la economía, rescatamos y no pasa nada, o bajo los tipos de interés, y aquí primero paz y después gloria, o si por el contrario vemos que eso se acaba y a lo mejor empiezan a tomar la decisión de empezar a ser responsables, porque si no, es probable que a lo mejor estemos 1, 2, 3 años tranquilos, pero si al final se bajan los tipos de interés, como hemos visto anteriormente, y se inyecta dinero, como hemos visto, por ejemplo, en el año 2020, que el dinero que se inyectó en la economía y el aumento de la deuda fue brutal, sí que es verdad, pero para contrarrestar la situación que teníamos, pues es probable que luego al final acabemos viendo crisis inflacionarias como la que hemos visto en los últimos años. Y eso podría provocar que siguiese aumentando el precio del oro. Por lo tanto, creo que está claro, dependiendo de ese paradigma económico en materia de política monetaria, es lo que va a marcar el rumbo del precio del oro. Es mentira cuando nos dicen que el oro siempre es alcista. Es alcista cuando las políticas monetarias desde los bancos centrales acompañan a que sea alcista. Cuando las políticas monetarias no han acompañado a que de verdad sea alcista el precio del oro, no lo ha sido. No es lo mismo cuando nos endeudábamos durante el año 80, 90 y quizás principios de los 2000 cuando te endeudabas y quizás ese endeudamiento de los países iba enfocado a un aumento de la productividad. Eso evidentemente no provoca una devaluación del euro ni del dólar, pero sí que es verdad que los últimos 20 años nos hemos endeudado única y exclusivamente para cubrir gastos, es decir, ha sido un endeudamiento que no ha sido productivo y eso lo único que ha provocado es un aumento del precio del oro. Así que creo que están claras las conclusiones y simplemente nos tendremos que sentar a esperar a ver cuáles son las siguientes decisiones en política monetaria que sin lugar a dudas marcarán el rumbo del precio del oro.